Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión de los conversatorios de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, aquí desde la Universidad Católica de Santiago del Estero, hoy para conversar en el marco de la autonomía provincial con el magíster Daniel Guzmán, a quien, bueno, antes que nada le damos la bienvenida y lo recibimos. Daniel, buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? Por estar aquí con nosotros. Bueno, primero un gusto estar aquí, formando parte del ciclo del conversatorio de la Facultad de la Universidad Católica y muy agradecido de que me hayan invitado a hablar sobre la autonomía. Así que, bueno, esperemos que podamos tener una rica tarde de historia. Bueno, que así sea, porque en esta tarde vamos a aprovechar la figura de Daniel, que es docente de la facultad, docente de la carrera de abogacía, y bueno, no queremos dejar pasar la oportunidad de poder reflexionar sobre lo que, bueno, como santiagueños, siempre nos llama la reflexión sobre el proceso autonomista de la provincia, cómo llegamos a ser una provincia autónoma, y bueno, queríamos aprovechar a Daniel, que comentamos, es magíster en estudios sociales para América Latina, es licenciado en historia y profesor en historia, es investigador y docente con, bueno, varias publicaciones editoriales ya en su haber. Además de ser docente de la Universidad Católica, como decíamos recién, forma parte del equipo de la Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En esta oportunidad, bueno, queríamos, hablando con Daniel, cómo estructurar esta conversación, cuáles serían los elementos interesantes a poder desarrollar pensando en la autonomía provincial. Bueno, proponemos esto de hablar de la figura de Juan Francisco Borges, uno de los próceres emblema de la autonomía, cuando hablamos de autonomía de la provincia, y una de las figuras más destacadas de la época en todo lo que significaba el territorio federal, porque después fue el territorio federal de la Argentina. Pero bueno, para llegar a eso, primera pregunta, Daniel, ¿qué apuntes tenemos que tener en cuenta para empezar a pensar sobre el Borges de esa época, del 1800? Bueno, primero para poder pensar a Borges, primero tenemos que dividir su itinerario en tres partes, porque hay tres Borges. El Borges autonómico, digamos, el que participa de levantamientos, ese es el último, digamos, el último Borges. Después hay un Borges en el medio, que es el que se enfrenta a los capitulares del Cabildo, apenas llegado a Santiago del Estero, y que ocasiona toda una serie de disidencias, de conflictos con un sector, digamos, del ayuntamiento, que no coincidía en las ideas que traía Borges desde Europa y, ¿por qué no?, desde la red americana a la cual él comienza a pertenecer. Y aquí me quiero detener, porque sí, en realidad en esta tarde de otoño, me quisiera concentrar en el primer Borges. En el primer Borges, el Borges de 1808-1809, un Borges poco conocido o poco tratado, en el sentido de que la mayoría de los autores que trabajan Borges, porque son muy pocos los trabajos que hay sobre Borges, los clásicos, digamos, de Gargaro o de Maidana, y el poco conocido trabajo de Java y Blanca Irurzu, que sacaron una publicación sobre Borges, donde hay algo, algún apunte por ahí, donde tratan de rescatar ese primer Borges que quiero trabajar hoy. Evidentemente, Java y Irursun tuvieron en algún momento, o escucharon en algún momento, alguna charla o leyeron en algún momento alguna nota de Andrés Figueroa. ¿Por qué hablo de Andrés Figueroa? Porque Andrés Figueroa, en el año 1922, porque tenemos que primero hacer una base historiográfica para poder insertarnos y digamos, embarcarnos en el primer Borges, sí. En 1922, Andrés Figueroa estaba viajando mucho al norte, estaba viajando mucho a Tucumán, a Salta, a Jujuy, y planeaba varios viajes a Cochabamba y La Paz. Este dato, que realmente llama mucho la atención, nos ayuda a entender
cómo en esos años 20, entre 1922 y 1925, Andrés Figueroa y Manuel Lizondo Borda, que es un historiador tucumano de esa época, estaban muy interesados en Borges. Obviamente, Andrés Figueroa en Borges y Lizondo Borda y Nicolás Laguna, que era un hombre del mismo pensamiento que Borges en ese momento en Tucumán, lo que los lleva a interesarse en un epistolario que recogen estos dos historiadores entre 1808 y 1809 y lo publican de a poco en la revista Cumbre, una revista que salió entre Tucumán y Santiago del Estero y que reflejaba un momento historiográfico en ese momento que era la región, porque en realidad en esa época todos los historiadores, incluso Figueroa, configuraron una red bastante interesante donde interactuaban, donde se comunicaban y donde se trataban de trabajar en conjunto, tratando de entender la historia de la región. Y la revista Cumbre logra publicar algunas cartas de este primer Borges que estoy citando, con José Moldes de Salta, con Nicolás Laguna de Tucumán y con Tomás de Allende de Córdoba, que después va a ser gobernador e intendente de Salta, ¿sí? Para que vayamos atando cabos. Claro, momento. Me voy a ubicar un poco en el tiempo y en el espacio. Estamos hablando de dos historiadores, uno santiagueño y el otro tucumano. Exacto. Que a principios del siglo pasado, o sea, el 1900, no tan al principio, el 1920, han empezado a publicar en una revista las interacciones epistolares entre Borges y congéneres a principios del siglo anterior. Exactamente. Lo que pasa, Juan, que en esa época que vos estás citando muy bien, en esa época había una corriente historiográfica muy importante que se llamaba americanismo. Es decir, en los 20, el americanismo como corriente historiográfica, no sé si llamarla corriente historiográfica o tendencia más que todo, de pensar a la historia argentina en un continente, o sea, en forma continental, ¿sí? Forma mucho más de red, le permitió a muchos historiadores intercambiar no solamente datos, sino también posicionamientos, incluso teorías, ¿por qué no?, sobre algunos próceres o algunas figuras importantes de cada historia de provincia. Eso significa que estamos en una época en que la historia de las provincias empieza a tener un auge inusitado gracias a esta red de historiadores que estoy citando, estoy tratando de describir, para poder entrar un poquito en el Borges, en el primer Borges. Lo que tenemos que rescatar de Lizondo Borda y de Figueroa es que nos ponen en escena un Borges totalmente imbuido, impregnado de ideas americanistas que tienen mucha base en Europa, pero que también tiene como resultado las reuniones que tuvo Borges con Moldes o Laguna, donde las cartas muestran ese tipo de relaciones, de tertulias, donde hubo reuniones revolucionarias mucho antes de 1810. Es como que Borges era un revolucionario cuando llegó a estas tierras. Eso da a entender este epistolario que estoy citando. Si uno va a la exposición de José Moldes, porque José Moldes tiene una exposición, una especie de memoria autónoma, que antes de 1810 había un ambiente, un clima revolucionario. Algunos autores también lo citan, Ale Lascano, Héctor Peralta Puig, citan este escenario americanista revolucionario que tenía Moldes y los contactos que tenía Borges. Pero esta red nos ayuda a nosotros a entender más adelante las proximidades que va a tener Borges con el artiguismo por un lado, y también porque Borges tiene una visión totalmente distinta de la política que podían tener sus pares del ayuntamiento, de los capitulares, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque términos o conceptos como soberanía, términos o conceptos como despotismo, términos como la plebe o el bajo pueblo, eran conceptos para la época un poco escabrosos y tomados con pinza,
Y eso nos habla un poquito de que antes, mucho antes de 1810, ya había una propaganda revolucionaria muy, pero muy intensa en toda la región, en toda la región. Si bien Moldes parece ser la cabeza central de este movimiento, Borges parece ser también un segundo importante y que las cartas van reflejando que había un cierto internacionalismo, porque pensaba no solamente en la Revolución de Mayo, sino llevar la revolución afuera del ex virreinato, ¿sí? También vamos a ubicarnos en la época, ¿no? Yo encuentro una similitud muy grande entre Moldes y Borges, como por ejemplo con las ideas de Mariano Moreno, y más adelante con las ideas de Varela, de Felipe Varela. No hay muchas coincidencias en un americanismo continental que rebasa las fronteras de las Provincias Unidas de Río del Plata, o del ex virreinato, como quieran llamar, pero una idea continental que rebasa la mera lucha autonómica. Y esto ayuda un poquito a entender los ciertos actos de extremismo, tal vez, ¿sí?, que ha tenido la vida de Borges, porque Borges, el itinerario borgiano nos lleva a repensar esa cuestión. Claro. Voy a citar a Noemí Goldman, donde habla de que este tipo de figuras estaban atravesados por dos procesos que están muy bien marcados por esta autora, que son, por un lado, las guerras de independencia y, por otro lado, la tendencia a los autogobiernos. En el medio de esos dos procesos, Borges va a intentar mantener o proponer más que todo una tercera vía, que es tratar de pensar en red, en continente, tratar de pensar entre todas las provincias, cómo configurar un modelo político que no solamente piensa a la autonomía de Santiago del Estero, sino a la autonomía continental. O sea, vuelvo a repetir, estamos en una época americanista, ¿no? O sea, muy bien si usamos ese término, porque por algo Andrés Figueroa y Lizondo Borda estaban muy interesados en esta figura porque los consideraban americanistas, ¿no? Estamos, obviamente necesitamos posicionarnos historiográficamente para poder entender esta búsqueda frenética de ciertos epistolarios que legitimaron en aquel momento una lucha americanista casi continental. Claro, que estaba en sintonía con lo que estaba con el ánimo de toda América. Estamos hablando de 1808, 1809, o sea, antes de la Revolución de Mayo, lo que significó Exacto. Para lo que hoy es Argentina la Revolución de Mayo. Y además llama la atención las relaciones que tenía, por ejemplo, Borges con revolucionarios de La Paz y Cochabamba, es decir, no era solamente el NOA, sino también contenía todo lo que era el Alto Perú, es decir, era una red grande. Entonces, eso nos ayuda también a entender por qué Hipólito Vieites, cuando viene a Córdoba, se apoya mucho en Borges. Es como que Hipólito Vieites, que también está nombrado en estas cartas, hubiese sido también un miembro de esta, no voy a llamar logia, porque ahí nos meteremos en un brete bastante problemático, sino voy a usar más el término de red, que es un término mucho más práctico, como para tratar de dilucidar de qué tipo de configuración estamos hablando. De varios, no sé si llamarlos americanistas, pero tenemos varias figuras en puntos claves de todas las provincias tratando de buscar una fórmula política que sí, obviamente busca la autonomía, pero que también busca la unidad americana. Por eso te decía recién que leo a Moldes, leo a Borges, a Laguna y a Allende, y son muy parecidos a lo que pensar más adelante Felipe Varela. Claro. Este lazo tenía una contraparte en otros países también, como recién mencionabas, Bolivia. Bueno, lo que hoy es Bolivia, digamos, pero en otras regiones de América o América del Sur, como para pensar en algo más contenido. Mencionado en un momento a Artigas y su influencia. ¿Cómo era la lógica americanista en estos líderes de movimientos de todo el territorio? En esta etapa está por lo que dicen las cartas en la propaganda, en difundir las ideas. Los podríamos llamar muy utópicos tal vez, porque no están hablando de revueltas o choques armados, sino más bien están apostando mucho a la prensa, al libelo, a
a los viajes, ¿sí? Se viaja mucho a Cochabamba, La Paz, es como que ahí también había centros, ¿no? Eso faltaría investigar también, las redes norteñas con las redes altoperuanas, pero es evidente que en esta etapa Borges apuntaba mucho a la difusión, a la prensa de estas ideas revolucionarias. Pero evidentemente, después de 1810 hay un cambio, es evidente, no nos vamos a meter por eso porque ya sería la otra etapa de Borges, Claro. un Borges mucho más combativo y que rápidamente se afilia a la Revolución de Mayo. Pero yo lo que te quiero mostrar es que antes ya había un Borges intelectual, digamos, si lo podemos llamar de esa manera, que estaba afiliado a estas agrupaciones que estaban operando ya en territorio del ex virreinato, para poder luego pasar a la siguiente etapa, que son los autogobiernos. Hay una cuestión también que me hace mucho ruido y que también debería investigarse, es el itinerario borgiano, que hay muy pocos datos también, obviamente, en Europa. Esta relación con Goyeneche que va a ser, obviamente, que va a luchar por el lado de los españoles, pero esta relación medio ambigua con Goyeneche muchas veces le va a pedir que se pase de bando. Las relaciones incluso con Moldes y muchos más en Europa, también nos ayudaría a armar este rompecabezas de este tipo de logia, no sé si llamarlo logia, no sé si está bien usado el término logia, de este tipo de logia que va a operar en las provincias en este preludio de la Revolución de Mayo entre 1808 y 1809. Claro. Y lo que más me llama la atención también, siempre voy a estar moviéndome en lo que dicen las cartas, también lo que me llama la atención es que el ámbito castrense, en donde está implicado fuertemente Borges, ya estaba entre 1808 también y 1809, se habla como una especie de influencia muy fuerte que tenía esta gente en los cuerpos militares de la época, ¿sí? Las llamadas milicias. Es evidente que la propaganda se está haciendo ahí, ¿no? La propaganda se está haciendo ahí. En una sociedad poco alfabetizada, no había muchos actores con quien contar. Entonces la propaganda estratégica que esta gente pareciera hacer, pensaba hacerla, y va a tener sus efectos más adelante, va a ser en las milicias, ¿no? Claro. Eso pregunta cuál era el rol o sea, cómo se estructuraba esa red de medios, si se quiere, para poder llegar a esa gente en territorios tan vastos, de tanta dimensión, y poder generar un movimiento que sea trascendental a las barreras geográficas para preparar no sé si preparar el territorio, mejor lo estoy poniendo como en un lugar superlativo, pero sí como para poder aportar a el ánimo del momento que termina después en las revueltas nacionalistas de todo el territorio, por lo menos del Cono Sur. Sí, un patrón para intentar pensar lo que estás preguntando, Juan, lo que estás sosteniendo, un patrón para pensar son las relaciones comerciales que tenía esta gente. ¿Sí? O sea, las relaciones comerciales también nos ayudan a ver relaciones comerciales, porque casi todos en algún momento se han dedicado al comercio, ese es el denominador común de estos primeros revolucionarios, también ayudan a generar esta red que yo te decía, ¿no? Las relaciones comerciales que incluso llegan al Alto Perú. Ahora estoy pensando en algo, no debe haber sido fácil, a Moldes, ni para Laguna, ni Allende, que estaban pensando siempre a la región. O sea, nosotros hoy pensamos en la región y pensamos en NOA. Bueno, claro. Es impresionante cuando nombran, o sea, a todos los territorios, nombran siempre al Alto Perú. Es decir, tenían una unidad, o sea, tenían un pensamiento de unidad territorial que era evidente que ellos pensaban que la unidad no solamente nosotros, sino también el Alto Perú. Es como que tenían una unidad, por eso te decía, mucho más amplia, de unir más territorios en esta gesta revolucionaria. Y está muy claro el opositor. Siempre hablan del despotismo, era evidente que eran antimonárquicos en ese momento, era evidente que eran antimonárquicos porque siempre hablan de ese opositor que es el despotismo.
y ese opositor que está como disfrazado en los ayuntamientos, porque también sabe que en los ayuntamientos pareciera ser que está el escollo, digamos, que ellos deberían superar, ¿sí? Otra cuestión que llama la atención, con lo que vos me estás preguntando, es que no solamente estas relaciones comerciales le daban sustento a esta red, sino también los viajes continuos que hacían, viajan constantemente, no están en un solo lugar. Yo creo que el hecho de ser comerciantes los ha ayudado mucho a moverse, ¿sí? Más allá de sus profesiones, ¿no? De sus profesiones pueden haber sido militares o políticos, pero el comercio los llevaba muchísimo a moverse. También estoy pensando que no ha sido fácil para este grupo cuando estalle la guerra, porque los compromisos comerciales que tenían por las cartas eran muy grandes. Entonces, esta guerra no debe haber caído bien, es decir, tal vez pensaban que la revolución iba a ser más pacífica, tal vez, ¿sí? Ojo, vamos a ubicarnos, no nos pasemos, estamos entre 1808 y 1809, nadie sabe lo que iba a pasar después de 1810, ¿sí? No sabían. Entonces es evidente que ellos apostaban mucho a una especie de revolución más pacífica, tal vez, más gradual. Tal vez pensaban que el rey se iba a retirar pacíficamente. Que iba a entender, que el rey iba a entender. Exactamente, tal vez eran utópicos, ¿no? Tal vez eran utópicos, podemos calificarlo de esa manera, pero no podemos dejar de subrayar el sentido americanista que tenían, ¿no? O sea, siempre están hablando de continente, no están hablando de una unidad geográfica virreinal, digamos, ¿sí? Siempre están hablando de continente, ¿sí? Siempre están hablando de pasar los límites del virreinato. Y ahí se parecen mucho a Bolívar, ¿sí? Y a otros pensadores, digamos, que han pensado en la América Grande, ¿no? En la patria grande, digamos, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo este primer Borges, va a meterse después en las luchas políticas locales, autonómicas, sí, y que al verse rebasado por el centralismo porteño, va a terminar relacionándose con el artiguismo. Que si nosotros hacemos un análisis del artiguismo, el artiguismo también es americanista. O sea, más allá de sus objetivos localizados geográficamente, de la lucha en el litoral y de la idea de expansión, pero siempre ha tenido una idea continental. Entonces, ahí también podemos entender por qué este Borges va a tener contactos, ¿sí? Va a tener contactos con el artiguismo. ¿Y por qué Borges se va a acercar mucho a Güemes? ¿Sí? Güemes va a ser una figura muy importante para Borges, porque Borges entre 1808 y 1809 para muchísimo en Salta, ¿sí? Para muchísimo en Salta. ¿Sí? De todos los lugares geográficos que estas cartas citan, Salta parece ser el centro neurálgico de este grupo. Parece ser el centro neurálgico, lo había sido Córdoba en un primer momento y después pasa a ser Salta, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que pareciera ser que tenían mayor cantidad de aliados, tanto en Salta como en Córdoba, en esta primera etapa. Pre-revolucionaria. Claro, también ayuda a pensar el hecho de que tenía la ruta trazada a Bolivia y exacto. Pasaba por ahora, siempre me he preguntado por qué Andrés Figueroa estaba tan interesado en Borges. Y sí, lo que pasa es que Andrés Figueroa estaba preparando un libro sobre Borges. Este libro sobre Borges había iniciado su trabajo impulsado por Lizondo Borda. Lizondo Borda, que es también, vuelvo a repetir, una figura importante en la historia tucumana, en este periodo que estamos marcando entre 1922 y 1925, está como marcando muchos los itinerarios de Andrés Figueroa en el interés que él va a tener por el americanismo, y por eso es que pone mucho el acento en Borges, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que quiero marcar en esta tarde, es que hay tres Borges, ¿sí? Hay tres Borges. Este primer Borges, evidentemente lo podemos tomar como utópico, idealista o usar cualquier otro término,
pero ya estaba bien, pero bien inserto en una red revolucionaria. ¿Sí? Ya estaba inserto en una red revolucionaria. Es decir, no nos tiene que sorprender que entre 1810 y 1815 vaya al choque con todos aquellos que piensan de una manera distinta, en este caso el centralismo o los intereses más sectorizados, si lo podemos llamar así, intereses sectorizados de algunos grupos de los ayuntamientos, pero él tenía otra visión, una visión que rebasa mucho el territorio norteño, digamos, si queremos hablar de Noa, por ejemplo, ¿no? Él pensaba mucho más, iba muy lejos, eso quiero destacar hoy. Estamos hablando con el magíster Daniel Guzmán, que es docente de la Cátedra de Historia del Pensamiento Jurídico y Político en la carrera de abogacía de nuestra facultad. Daniel, con respecto a esta a la transición de la fase 1 a la fase 2 de Borges, que bien lo marcabas recién, según tus estudios, según tu análisis y el archivo que manejas, hay una primera etapa de Borges que aspiraba a una revolución pacífica, aspiraba a una unión mancomunada entre los pueblos, tenía aliados, estaba muy preocupado en que el pensamiento evolucione pasando de boca en boca, juntando gente, explicando, viajando mucho, poniéndole el cuerpo él a todo eso. Y después viene una fase que es como la más conocida de Borges, por ahí la más pintoresca en términos de imaginario popular, un Borges que va al choque, un Borges más reaccionario, un Borges que tiene dos intentos autonomistas, el último sale mal, que termina en su fusilamiento, pero hay uno previo en el que se ha tenido que exiliar, aparece Güemes de nuevo, con un escenario totalmente distinto al previo a 1910. ¿Cómo es esta transición? Bueno, cuando Tomás de Allende es nombrado teniente gobernador, ¿sí? Tomás de Allende, que lo acabo de citar del primer grupo, ese es el momento, digamos, culmine, tal vez, porque vuelvo a repetir, habría que seguir investigando, seguir indagando, ¿sí? Seguir visitando otras fuentes, pero parece ser el punto máximo culmine de este grupo que te estoy citando, ¿sí? Cuando Tomás de Allende logra un puesto clave, que es teniente gobernador en Salta, ¿sí? Y eso me parece a mí que hasta ese punto, pareciera ser que Borges seguía creyendo en los mecanismos políticos de ese momento, ¿sí? Porque es un puesto importante, ¿sí? Claro. Y era un miembro de esta no quiero llamarlo logia, ¿no? Sino más bien de este grupo americanista, es un representante importante. Ahora, vos recién me hablas de 1815, 1816, 1817. Bueno, ese periodo de un Borges mucho más revolucionario, digamos, ¿sí? Y que termina con su muerte, es el fracaso de este grupo y la caída de Tomás de Allende, ¿sí? Que era un hombre de este grupo, o sea, su caída, que tiene que ver vamos a hablar de periodo, entre 1810 y 1815, pareciera ser que este teniente gobernador era la esperanza de este grupo, la caída de este amigo de Borges, ¿sí? Porque en 1810 tiene cartas con Hipólito Vieites, que llega a Córdoba, se cartea mucho, que también es miembro de este grupo, ¿sí? O sea, hay una cierta confianza todavía de Borges que el estado de la cuestión, digamos, de la revolución, puede seguir siendo manejada por este grupo en el norte, ¿sí? Claro. En las provincias. Pero me parece a mí que cuando fracasa, llega un momento que Hipólito Vieites no va a estar, Tomás Allende tampoco va a estar, y son reemplazados por gente que responde más bien al centralismo porteño, ahí se viene abajo. Ahí se viene abajo el Borges, más bien, no sé si llama moderado, porque siempre desde 1810 para adelante lo vamos a tener siempre en escenas fuertes, pero después ya se viene un Borges mucho más agresivo, en el sentido de que va a levantar dos momentos revolucionarios muy importantes contra Tucumán, ¿sí? Y ojo, ¿no? También el levantarse contra Tucumán, ¿sí? En estas luchas políticas ya de intereses más bien personales, ¿no? Porque para mí ya son más personales, de Arauz en Tucumán,
y Güemes en Salta apoyándolo a Borges, yo lo que quiero mostrarles hoy es que Borges no pensaba a un nivel tan local. Él pensaba a un nivel más allá de las localidades, más allá, él pensaba en el continente. Y por eso llega un momento en que no se puede entender tanto con Arauz. Güemes sí, porque Güemes también tiene unas muy buenas relaciones con el artiguismo, e incluso con San Martín, ¿sí? Porque San Martín también piensa de esa manera, tiene una visión continental muy grande. Entonces me parece a mí que en ese momento Borges ya pierde la brújula, ¿no? O sea, es totalmente rebasado por las circunstancias del contexto histórico, tiene muchas cosas en contra, ya el gobierno porteño tiene instrumentos como ser el Ejército del Norte, que empieza a poner el orden en todas las provincias, ¿sí? Y ahí un poco que se ve pero muy apretado, ¿sí? Hay un ejemplo muy grande que lo citan varios autores, y que lo voy a citar, que es cuando Borges tenía posibilidad de apropiarse de un convoy que iba para el Ejército del Norte, no lo toca. Y ahí vos estás viendo, porque se lo podría haber quedado, porque necesitaba armas y todo eso para su revuelta, y no lo toca. ¿Eso qué significa? Que tiene una idea revolucionaria, eso es está muy marcado, que primero está la revolución, ¿sí? Entonces como que ahí vos los ves que se parece, vuelvo a repetir, mucho a Felipe Varela, lo encuentro muy parecido a San Martín, a Artigas. O sea, tengo muchas similitudes, encuentro muchas similitudes, ¿no? Que nos ayuda a entender un poquito por qué ha tomado muchas veces decisiones muy extremas, ¿sí? Que nos impacta mucho. Y los impacta mucho, o sea, los autores te dan versiones, perfecto, ¿sí? Distintas versiones, obviamente con fuentes y datos, pero nos impacta. Pero ahora vos, si conoces este grupo primario en donde se ha formado Borges, te ayuda a entender mucho sus actitudes y sus propuestas, ¿sí? Porque siempre estuvo relacionándose con el pueblo. Y esa es una característica, fíjate, que tenían estos grupos, ¿no? Moldes, Laguna, que no son figuras muy conocidas, fíjate vos, no son figuras muy conocidas, como Borges tampoco. Obviamente, conocemos el Borges de las grandes revueltas, pero el Borges de base de formación, la formación básica de Borges, ha sido revolucionaria americanista. ¿Sí? Que vuelvo a repetirte, no por nada le pusieron el ojo tanto a Andrés Figueroa como Elizondo Borda, que en esa época, de la década del 20, época del americanismo, ¿sí? de la historia americanista, había juntas americanistas en esa época, estaban muy interesados en este tipo de figuras políticas, de figuras históricas, políticas, que destacaban este perfil que buscaban estas juntas americanistas, ¿sí? Sí. Con respecto al principio ideológico de la autonomía que ideaba Borges, ¿en qué se fundaba? Porque vos nos venías planteando una proyección de Borges para el continente, que todo lo pensaba en dimensiones continentales y todo lo proyectaba en dimensiones continentales, pero a la hora de pensar en la autonomía, pensaba la autonomía, o sea, proponía la autonomía, corregime si me equivoco, pensaba en la autonomía del territorio con respecto a Tucumán. Exacto. Sí, entonces, ¿qué le interesaba defender, o de qué le interesaba no formar parte, de qué le interesaba que el pueblo santiagueño como él ha defendido, muy buena tu pregunta, Juan, él ha defendido siempre la soberanía del pueblo, ¿sí? De la voluntad, ¿sí? La voluntad. Siempre ha defendido la soberanía del pueblo. Y en este caso, la soberanía del pueblo santiagueño frente a no sé si llamar, bueno, las invasiones o la falta de respeto, si queremos mirarlo así, de Tucumán, o sea, su política de expansión, ¿sí? Hacia Santiago del Estero. Vuelvo a repetirte, yo creo que Borges no sabía dónde ubicarse en un contexto político de grandes cambios, ¿sí? Porque del pasaje de los triunviratos a los directores supremos, la constitución de territorios, o sea, la configuración de los territorios, siempre fue intentando controlar,
¿Me están siguiendo hasta ahí? O sea, siempre controlar. Y yo creo que en ese punto Borges no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque los gobiernos eran demasiado centralistas, incluso él no, o sea, Tucumán intentaba concentrar, vamos a hacer así, cuando intentaba concentrar. Entonces Borges se daba cuenta que nada había cambiado. Habíamos pasado del virreinato, que también controlaba, Claro. a la independencia, donde también se controlaba. Entonces yo creo que él se revela contra eso, contra el control centralista, incluso en la región. Por eso se levanta contra Tucumán. ¿Sí? O sea, vuelvo a repetir, él se revela contra el control político centralista que pasa del virreinato a la independencia y sin ningún tipo de miramientos. Entonces, él ahí se da cuenta que la revolución pareciera que está perdiendo rumbo, porque no era la revolución que él pensaba. Él pensaba en una revolución que respete la soberanía de los pueblos, incluso el pueblo santiagueño, donde el pueblo santiagueño se pueda autogobernarse. Y yo creo que ahí sus representantes, sancionar sus propias sí, leyes, perfecto. definir sus recursos, todo eso. Él pensaba en el continente, todo lo que vos quieras, pero sí pensaba que cada pueblo del continente tenía que autogobernarse. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, despotismo es un término que usa Borges, lo usa mucho entre 1808 y 1809, y lo vas a encontrar de nuevo después, o sea, en las cartas que hay, después del Borges autonomista ya, lo encuentras de nuevo. ¿Qué ha pasado aquí? Si primero el despotismo era contra la monarquía, bueno, aquí pareciera ser que el despotismo sigue existiendo, y es Buenos Aires. Buenos Aires se ha vuelto un despotismo. Entonces, me parece que ahí está la cuestión. Él sí defiende la soberanía del pueblo santiagueño frente a Tucumán, pero también contra el despotismo. El despotismo, en este caso tucumano, que respondía al despotismo porteño, ¿no? Te quiero decir, ¿no?, que en esa época hay un gran cambio de estructuras políticas donde el centralismo cada vez pisa más fuerte. Las estructuras es como que se vuelve el virreinato, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso le ha hecho mucho ruido a Borges y que por eso también termina levantándose, ¿sí? Y bueno, y esta pregunta es inevitable. ¿Cómo miraban a Borges desde Buenos Aires? Yo entiendo que cada región tenía su propia dinámica en un momento, pero sí es cierto que con esto del Ejército del Norte, poniendo un poco de orden en las provincias, Borges fue uno de los mártires de esa época, y si se quiere, como para ponerlo en este lugar de consideración que lo estamos poniendo, sí. ¿Y qué pasaba en Buenos Aires? Ahí me has tirado una pista, esto de que Tucumán tenía mucha sintonía con lo que estaba pasando en Buenos Aires, y a Borges le hacía mucho ruido esto. Entonces, bueno, ahí hay un episodio, que es el episodio de la primera revuelta de Borges y su éxodo, en el que él se va y después vuelve a intentar de nuevo. En esa parte, Borges y Buenos Aires, el centralismo de Buenos Aires, ¿cómo se ha resuelto eso? Más allá de que Borges tenía amigos en Buenos Aires, porque hay que decirlo, tenía amigos en Buenos Aires, tenía amigos, pero tenemos que decir algo, Borges ha ido construyendo también una imagen en Buenos Aires. En Buenos Aires la imagen que tenía de Borges era de artiguista. Y eso creo que le ha jugado en contra, ¿sí? Siempre se habla de un Borges dístico, o sea, si vos ves los epistolarios, vas a ver que hay una imagen negativa de Borges, ¿sí? Se pensaba más, me parece que se pensaba más colocar en las provincias, ¿sí? O sea, negociar en las provincias desde Buenos Aires con las élites locales mucho más manejables que con tipo Borges, porque Borges no era manejable, ¿sí? No era negociador, no era un buen negociador, porque te voy a repetir, no era un buen negociador. ¿Pero por qué? Porque ha perdido un poco la fe en cómo está marchando la revolución. Yo creo que por eso se acerca mucho el artiguismo, ¿sí? O sea, si vos ves lo que piensa Rivadavia, o piensan muchos porteños sobre Borges, vas a ver que él tiene ya una visión negativa, ¿sí? Porque él va allá y defiende las provincias. Y defender las provincias en esa época era un desacato, era visto como un desacato y bueno, y una afiliación con el artiguismo, ¿sí? Capaz, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que hacen falta muchos más estudios
¿sí? Hace falta mucho más estudios. Capaz que no era artista, ¿sí? Capaz que no era artista, pero fue construyéndose esa imagen en Buenos Aires a partir de las decisiones y las medidas que va tomando Borges al ver, vuelvo a repetir, cómo el centralismo porteño reemplaza al centralismo virreinal. ¿Sí? Más allá, vuelvo a repetir, más allá de las peleas personales que tenía Borges con muchos patricios santiagueños. Entonces, patricio me refiero a familias, ¿no? Sí, sí, Familias sí. que manejaban los cabildos, que eso vos lo encuentras en todas las ciudades en esa época, en todas las, los pueblos, digamos, de aquella época, bueno, vos encuentras cómo hay familias que manejaban los cabildos, Claro. ¿sí? Pero nos quedaríamos cortos diciendo que eran peleas personales, ¿sí? De familiares, nos quedaríamos cortos. Me parece a mí que Borges empieza a desilusionarse un poco de la revolución, se empieza a desilusionar un poco y se empieza a acercar a otras ideas. Pero vuelvo a repetir, habría que tener más fuentes y más datos sobre su cercanía artiguista. Lo que sí te puedo decir con fuentes es que Borges era un americanista entre 1808 y 1809. ¿Sí? Hay mucho de pensamiento español comunal, pero también hay mucho de ilustración francesa. Ajá. Muchísimo, hay muchísimo de ilustración francesa. Esas ideas están dándole mucho impulso a sus proyectos, pero después, cuando esas ideas se me ocurren, ya dejan de funcionar, dejan de tener efectividad en el contexto histórico en el que está viviendo. Me parece a mí que ahí el artiguismo aparece como una especie de reemplazante a lo que él pensaba entre 1808 y 1809. Ahí acabas de incorporar un personaje a esta saga que me parece que siempre es interesante observarlo, que es la élite de las élites provincianas, las élites de lo que acabas de decir, las familias patricias que tenían fuerte influencia en los cabildos. Así como te pregunto recién cuál era la perspectiva que se tenía, o cuál era la lectura que se tenía sobre Borges desde Buenos Aires o desde Tucumán, cuál era, si se tiene datos de eso, de cuál era la lectura que se hacía de Borges dentro de los circuitos duros de la élite de Santiago del Estero, de Tucumán o de la región. Bueno, qué pregunta interesante que hace, bueno, hay un análisis muy interesante que hace Héctor Peralta Puig sobre las familias, ¿no? De Santiago del Perdón, Estero. en esto quiero rescatar Ajá. un dato que también nos ha dado esta vinculación en las redes comerciales de la época que tenía Ajá, Borges. sí, 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 sí. Bueno, pero ahí está. Pero más allá de eso, Juan, eh, hay familias que se están, digamos, que manejan el poder en Santiago del Estero en ese momento, hay familias que manejan y controlan el poder, ¿sí? Palacio, Frías, algunos están a favor, Carol, algunos están a favor de Borges, otros están en contra, Sí. ¿sí? Pero más allá de eso, yo lo que te quiero decir es que cuando vuelve Borges a Santiago del Estero, de su periplo europeo, y hace viajes, porque es una persona que viaja mucho, como otros obviamente, ya tiene una visión de extranjero, ¿sí? Porque él viene con títulos cruzados, caballero cruzado, imagínate, es un título que no se le da a cualquiera. Entonces es evidente que va a chocar con muchos sectores digamos, del ayuntamiento que no van a estar muy de acuerdo con algunos gestos que hace Borges, dicen altanero, pero me parece a mí que no lo aceptaron ese Borges que venía de afuera con títulos dado por el rey, obviamente, y además, me parece a mí que Borges al no tener apoyo en los cabildos, se apoya en las milicias, ¿sí? Cumular, ¿sí? Araujo, es decir, sus aliados son militares. Y vos fíjate que eso se replica en todos estos nombres que te he citado en otras provincias donde buscan apoyo en las milicias. Al no tener Borges un lugar digamos, en el ayuntamiento, se apoya en la milicia, ¿sí? Otra lectura que podemos hacer es que de pronto el comercio que practicaba Borges, porque tenía un rico comercio que él practicaba, era comerciante, practicaba mucho con el Alto Perú, puede haber traído también ciertas rispideces, ¿no? Rispideces con otros comerciantes locales.
pero me quedo más con esta cuestión de que no cayó bien, digamos, en el ayuntamiento, esta visión que él traía nueva, porque él estaba en contra de algunas medidas electorales, por ejemplo, él critica mucho que electoralmente los distritos en esa época sean netamente urbanos y no haya participación de los sectores rurales. Bueno, eso, ¿ves? Eso ya es un cambio de visión. Vos dices, pero ¿cómo puede ser que esté planteando eso? ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde trae? Y 1808, 1809, donde se está realizando como un laboratorio ideológico, digamos, de esta juventud, digamos, que está tratando de ver de otra manera un sistema político, un sistema social, un sistema económico que era el virreinal, y que en ese traspaso entre el cambio, periodo virreinal, periodo independentista, vos ves que hay sectores que no se niegan a moverse un milímetro de lo que Borges considera que habría que retocar, o habría que revisar, o habría que debatir, ¿sí? Por ese lado viene la cuestión. Seguimos pensando, reflexionando sobre Borges en el marco de la autonomía provincial, a 201 años de la autonomía, o de la declaración de la autonomía. Daniel, acercándonos más hacia el final de la vida de Borges, y pasando el final de la vida de Borges, nos encontramos, Borges fusilado, ya había pasado el 1910, al poco tiempo de su muerte, 1810, al poco tiempo de su muerte, 1816, y de ahí quedan un par de años hasta que se constituye la autonomía de Santiago del Estero como la autonomía de otras provincias, como Catamarca al año siguiente y demás. ¿Cambió algo la muerte de Borges? ¿Enseñó algo? ¿El paso de Borges y su muerte ha impulsado a que, en definitiva, sea el mismo pueblo el que exija? Porque también recordemos eso, ha sido el pueblo de Santiago del Estero, constituido como estaba en esa manera, quien va a Ibarra y le solicita apoyar un desapego de Tucumán, por cuestiones comerciales, por lo que sea, pero ya venía la demanda venía desde otro lado. ¿La muerte de Borges impactó algo en eso? Sí. Yo creo que Ibarra va a notar, digamos, la muerte de Borges como una especie de dato a tener en cuenta cuando se lleven a cabo algunas propuestas, digamos, porque volvemos a un tema central, Ibarra va a tener también problemas parecidos a Borges, si bien ya es otra época, porque es otra época, pero va a tener problemas parecidos. Y yo creo que el itinerario borgiano le ha servido a Ibarra, ¿sí? Le ha servido muchísimo a Ibarra para sostener una política autonomista, para sostener una relación con el pueblo, ¿sí? Y también para sostener un pensamiento no solamente autonomista, sino también un pensamiento federal, ¿no? Porque yo creo que el federalismo en tiempos de Ibarra era otro, ¿sí? Era otro, de otra connotación, digamos, ya estaba más maduro, ¿no? Ya estaba más maduro, ¿sí? Si podemos decirlo. Ahora, el federalismo de Borges estaba empezando, o sea, estamos en una época de preludios, tal vez, de primeros pasos, porque es un primer federalismo, ¿sí? Un primer federalismo, el federalismo borgiano, que más bien es americanista, pero porque es hijo de un momento, que es el momento de la Revolución de Mayo, ¿sí? Pero que va a dar como resultado que el federalismo de Ibarra tenga una madurez, tenga otro tipo de influencias. ¿Por qué no? Porque, vuelvo a repetir, no nos olvidemos del artiguismo, ¿sí? Del artiguismo, porque me parece que el artiguismo no solamente lo marca Borges, sino también va a dejar algo después como para tenerlo en cuenta, ¿no? Como rastros, como huellas, ¿sí? Soberanía de los pueblos. Aquí nos deja un comentario Luján Trubé preguntando si Borges sería demasiado moderno, lo pone entre comillas, para las élites muy conservadoras de Santiago.
o de la época, de la zona. Ah, Luján. Bueno, es que sí, sí. No sé si llamarlo moderno, pero era demasiado progresista tal vez, ¿sí? Era progresista y bueno, se enfrentó con sectores muy conservadores. Y en ese sentido fue el choque, me parece, ¿no? O sea, sectores conservadores, más que modernistas, los llamaría progresistas. Y Borges era un progresista. Y por último, Daniel, y agradeciéndote tu tiempo y bueno, tu conocimiento y todo esto que nos estás compartiendo. Para leer a Borges, ¿dónde podemos encontrarnos? Lecturas recomendadas al que podamos Bueno, acceder para... Borges tiene, bueno, en relación a las dos grandes figuras que tenemos, Ibarra y Borges, eh, eh, los libros clásicos sobre Borges son de Maidana, Domingo Sí. Maidana, de Alfredo Gargaro. Si bien son libros del 40, de los años, de las décadas del 40, de la década del 50, antes hay otros trabajos, ¿sí? Hay un trabajo poco conocido, que es el de Horacio Llava y Blanquer Ursun. Ellos dos han sacado una especie de folleto donde hacen un abordaje bastante interesante de, de Borges, ¿no? Ellos hicieron charlas, en el 37 hacen una serie de charlas y lo publican. Andrés Figueroa nunca pudo sacar un libro sobre Borges. Nunca pudo sacar un libro sobre Borges, hay que decirlo, nunca pudo sacar un libro sobre Borges. 100 años después de la muerte no lo puedo sacar. No, nunca lo pudo sacar, no sé por qué. Y eso no lo sé, pero sí tiene muchos artículos tiene sobre Borges, ¿no? Y eso uno lo tiene que rastrear en la prensa, él escribe mucho en la prensa, muchísimo en la prensa. En la época que te estoy citando, la época de Andrés Figueroa, de la revista Cumbre, en la revista Cumbre, Andrés Figueroa debate mucho con Baltasar Olaechea del Corte, ¿sí? Que es un historiador también mucho más famoso que Andrés Figueroa en la época, y debaten, ¿sí? Debaten muchísimo. Baltasar criticaba mucho a Borges, ¿sí? Lo criticaba mucho. Y Andrés lo defendí, ¿no? En ese debate de la revista Cumbre. Ahora, te digo que no hay muchos trabajos sobre Borges, ¿sí? Adela Agudo también tiene un artículo en la revista Picada, pero más allá de eso, por ahí hay algunos artículos también en la Junta de Historia, de los 40, pero de todos los trabajos, si vos me dices que puedo leer, bueno, yo te digo que de los trabajos clásicos, ¿no? No estoy hablando de los últimos trabajos, donde si bien no se lo toma a Borges de lleno, sino se lo hace en un contexto general, ¿no? De todo el proceso autonomista, perdón. Y el trabajo de Raba y de Irurso me parece muy interesante, ¿sí? La década del 30. La década del 30, dentro de lo que ha sido la Junta de Historia de Santiago del Estero, que la Brasa tenía una ala histórica muy fuerte, ¿sí? Y bueno, dentro de ese emprendimiento brasista tenemos muchas charlas, y bueno, algunas fueron publicadas, otras no. Bueno, la de Borges fue la de Raba y Blanquerús. ¿Y dónde se puede conseguir ese material? ¿Está disponible? Bueno, ese trabajo se lo puede visitar en la Biblioteca Sarmiento. Ah, perfecto. Bien, bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por toda esta información sobre una de las figuras ineludibles a la hora de pensar en la autonomía de Santiago del Estero y en los movimientos autonomistas regionales de principios de 1800. ¿Alguna reflexión para cerrar? El tiempo es tuyo. Sí, bueno, primero que estamos en un tiempo de renovación historiográfica, estamos en un gran tiempo de renovación historiográfica, y el último libro que acaba de salir, se llama Claves de la Autonomía de Santiago del Estero, de Héctor Peralta Puig. Es un libro que Publicado hace recomiendo, un par de semanas. sí, que recomiendo que lo lean porque es un librazo. Él plantea ahí sostiene, digamos, una postura novedosa, porque, bueno, él plantea que Isnardi la figura de Isnardi es una figura autonómica nueva, anterior a Borges y
Ibarra, o sea que ya no sería ya Borges Ibarra, sino hay una tercera, ¿sí? Entonces, eso gracias a su investigación prolija y detallada, porque es un gran historiador. Ya vamos a tener que hacer lugar para ponerle un busto aquí en el parque. No, pero vuelvo a repetir, ¿no? Es un libro muy bien documentado, con muchísimas fuentes, y bueno, él sostiene que no solamente, bueno, Borges y Ibarra han luchado, sino también hay otros precursores, entre ellos el que acabo de citar, ¿no? Y bueno, eso es nuevo, por eso te decía que estamos en un tiempo clave en el sentido historiográfico santiagueño, porque están surgiendo libros y están surgiendo trabajos muy novedosos en el abordaje. Porque también nosotros tenemos que pensar mucho en que la autonomía de Santiago del Estero aún da mucho para investigar, da mucho para debatir y para pensar el origen de nuestra provincia. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por... No, gracias a vos, Juan, gracias a la facultad por darme el espacio, ¿no? Para hablar un poquito de historia en esta tarde otoñal. Y bueno, espero que estas tardes de historia se repitan, porque hace y es necesario muchas veces hablar de nuestro pasado y conversarlo, interpelarlo, ¿sí? Y bueno, y sacar muchas, no sé si decir sacar muchas enseñanzas, porque eso no creo que sirva, sino que nos ayude a pensar un poco sobre nuestros orígenes, en este caso, cómo hemos nacido como provincia y quiénes han sido los hacedores, cómo han sido las figuras que le han dado forma a nuestra provincia. Y a quienes nos están siguiendo, bueno, decirle que presten atención porque dentro de poco vamos a volver a conversar con Daniel ya en su faceta de escritor historiográfico, así que sigan con atención a la cuenta oficial en Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, porque se va a ir anunciando ahí esta y muchas más actividades que vamos a ir realizando. De nuevo, gracias Daniel, gracias a mi compañero Fede Hamann, que está en la operación técnica. Mi nombre es Juan Pablo Salomón, nos encontramos en la próxima. Chao.